Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones, que el Señor les bendiga. Hoy quisiera tocar un tema muy importante. Hoy quisiera hablar un poquitito referente a lo que el Señor quiere para nuestra vida como esposos, como cabeza de una familia. El Señor quiere que nosotros podamos crecer, que podamos ser intercesores de nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas. El Señor lo que quiere para nosotros como maridos, quiere que nosotros podamos crecer en la intercesión, que podamos crecer en todo lo que conlleva a una relación íntima con Él. Como sacerdotes de la casa, nosotros necesitamos crecer en el Espíritu, dice la palabra. ¿Sí? Quisiera leer de esta forma la palabra que se encuentra en Efesios 5, 28. Dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete, y la mujer respete a su marido. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como esposos en nuestro hogar, como líderes. Tenemos una responsabilidad muy grande con nuestras esposas. Y de eso quisiera estar compartiendo con ustedes en un pequeño estudio que quisiera estar teniendo en este tiempo. Dice este estudio en relación a el llamado del esposo en la guerra espiritual, en el hogar, como cabeza. Objetivos que podemos estar teniendo es como sacerdotes, es practicar el liderazgo amoroso y sujeción voluntaria en el matrimonio. Conocer que es importante asumir las responsabilidades en amor. Determinar, cumplir el llamado de Dios dentro del matrimonio. El rol del esposo hacia la esposa es amarle. El rol del esposo en el matrimonio es sustentar y no ser áspero con la mujer que estamos teniendo. Esa es la verdadera armonía en el matrimonio. No puede ser logrado a menos que el esposo y la esposa sepan, acepten y realicen cada uno sus responsabilidades en este hecho y en esta situación de amor unos a otros. Aunque ambos son iguales delante de Dios, el rol de la esposa es diferente al de su esposo, porque la esposa tiene un rol diferente en el hogar y el esposo, marido, líder, sacerdote, tiene un rol totalmente diferente en el hogar. Y ese rol constituye que es la cabeza del hogar. El esposo es victorioso con la esposa cuando ama, cuando empieza a amarle, respetarle, valorarle y empieza a entender el rol que tiene también la esposa.
como esposa. Entonces, nosotros como marido y como líderes tenemos una gran responsabilidad. ¿A qué nosotros fuimos llamados? Hay una guerra espiritual, varones, que debemos de entender. Nosotros como sacerdotes tenemos grandes luchas, grandes conflictos. Y una de las cosas que nos encontramos es que muchas veces amamos menos a nuestras esposas y amamos más al fútbol, amamos más a los amigos, amamos más a otras cosas que a nuestras propias esposas. Y dejamos de lado muchas veces eso. Somos egoístas. Y muchas veces ni siquiera le elogiamos a nuestras esposas cuando están haciendo algo bueno. Al contrario, tan egoístas somos que ni siquiera nos damos cuenta del sufrimiento que nuestras esposas están pasando. Muchas veces en silencio, muchas veces en la noche, muchas veces en la madrugada. Yo les animo, varones, a que podamos tener esa fineza y esa madurez para poder reconocerle a nuestra esposa como cuerpo nuestro, como ayuda idónea nuestra. Debemos de alimentarle, cuidarle, vestirle. Debemos de protegerle, no de las acechanzas de los hombres, sino que debemos de protegerle de las cosas que puedan estar lastimándole, dándonos cuenta qué es lo que a ella le está molestando o qué es lo que a ella le está faltando. El marido está llamado a amar a su esposa como a Cristo también ama a la iglesia. Dice en Efesios 5:25. Efesios 5:31 dice, el marido está llamado a ser como su mujer. Dice en 1 Pedro 3:7 nos insta, el marido está llamado a honrar a su esposa y darle siempre su lugar, ya que el tratarla mal es pecado. Entendamos que nosotros como marido, como esposo, debemos de saber tratarle a nuestras esposas. En Colosenses 3:19 dice, el marido está llamado a no ser áspero con su esposa. En Hebreos 13:4 dice, el marido y su esposa están llamados a ser fieles unos a otros y a no cometer adulterio. En 1 Pedro 3:7 dice, el marido está llamado a vivir al lado de su esposa sabiamente. La palabra nos enseña a saber amar. Es una de las primeras cosas que nosotros como esposo y como líderes, como sacerdotes, como cabeza, debemos de ganar esta guerra espiritual. Muchas veces tanto nos acostumbramos con nuestras esposas que muchas veces empezamos a tratarla indiferentemente, ásperamente. Empezamos a decir palabras hirientes, palabras que muchas veces dañan su autoestima, dañan hasta incluso su seguridad y hasta incluso muchas veces la hacemos inferior a nosotros. Ahí donde habla 1 Pedro 3:7 nos dice tratar y vivir sabiamente. ¿Qué significa vivir sabiamente con ella? Sabiamente hablar de ser sensibles a las necesidades físicas, espirituales más profundas de ellas. Conocerles, tomarnos el tiempo de conocer a nuestras esposas, tomarnos el tiempo de analizarle, de estudiarle, de ver aquello que le gusta y aquello que no le está gustando. En otras palabras, considerando y respetando sus gustos. Recuerden, deben tratarle y regarle constantemente como a un jardín, ¿sí? Efesios 5:25 al 28 dice, muchas mujeres
Me han dicho, mi esposo no me comprende, nunca hablamos, él no sabe cómo me siento o qué estoy pasando. Eso es muchas veces lo que pasa en, en la vida del cónyuge. El hombre nunca sabe si la mujer tiene frío, si tiene calor, si está con ciertos problemas y ciertos sentimientos. Una insensibilidad tal del cónyuge que eso le vuelve difícil a la mujer. Es como si fuera a estar levantando paredes, muros y muros ante ciertas situaciones como pareja. Nosotros debemos de saber vivir y convivir con nuestras esposas. Debemos vivir sabiamente, dice la palabra. Sabios, debemos de ser sabios. Es otro, sino que lo que aporta a lo que trae la gloria de Dios. Nosotros como maridos traemos la gloria de Dios cuando nosotros a nuestra propia esposa les vamos tratando como corresponde, le damos su lugar y empezamos a analizarle. El Señor mismo así también nos trata a nosotros. La pregunta es, ¿conocen o conocemos las necesidades de nuestra esposa? ¿Hablamos con ellas de esas necesidades que ella está teniendo? Le hemos preguntado y hemos llegado a ella a preguntar, ¿qué clase de esposo es que estás buscando en mí? ¿Cómo quieres que sea? Por diseño divino, una esposa debe ser el objeto especial del amor y el cuidado de su esposo. Como vaso más frágil, ella está bajo su autoridad y protección. Frágil no significa débil, ni espiritual, ni intelectual, sino física y quizás emocionalmente. Las escrituras sugieren eso en varios lugares. Por ejemplo, en Jeremías 5:30 leemos, dice, los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en su fortaleza, le faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas sus casas, rotos sus cerrojos. También podemos encontrar la palabra en Jeremías 50:37, del cual habla referente a la fragilidad de la mujer. Las mujeres dentro de su aspecto, son frágiles. Frágil, pero no habla de una debilidad. Ellos son fuertes. Pueden superar muchos obstáculos, pueden superar muchas dificultades. Entonces, yo te animo, varón, yo te animo, líder, yo te animo que puedas amar y empezar a vencer aquello que el enemigo muchas veces está queriendo echar por tierra, que es tu primer ministerio, que es tu matrimonio. En este día, que el Señor te bendiga, que el Señor pueda obrar inmensamente en tu vida, que el Señor pueda darte sabiduría, inteligencia, consejo, y puedas tomar este consejo para que puedas hacer de tu vida matrimonial un imperio y que puedas hacer de tu vida matrimonial algo que pueda ser inamovible. Que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu matrimonio, tu familia. Bendiciones y vida eterna.